Hola, yo soy Julie y bienvenidos a la serie de videos para reforzar temas de química. En este octavo y último video de mi parte vamos a hablar de las propiedades de los gases, ya que, como muchas cosas, los gases reaccionan de manera específica a algunos cambios, como los cambios de presión o temperatura. A continuación vamos a hablar más sobre el tema. Continuando con el tema de los gases que también vimos en el video anterior, vamos a ver las leyes de los gases. Los gases suelen reaccionar de manera específica a los cambios variables como la temperatura, la presión o el volumen. Y estos fenómenos de aquí fueron estudiados por varios científicos durante el siglo XVII. Bueno, ¿y por qué decimos que la temperatura, presión o volumen son variables? Lo que pasa es que nosotros podemos aumentar la temperatura de un gas o disminuirla, al igual que la presión puede aumentarse, disminuirse y el volumen. Por ejemplo, cambiando de recipiente, el volumen va a variar. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle-Mariotte. Ahora vamos con un poco de historia. En el siglo XVII, Robert Boyle en Inglaterra y Edmond Mariotte en Francia estudiaron ambos las variaciones que experimentaba la presión de un gas. Esto lo realizaron manteniendo la temperatura constante y cambiando el volumen. A partir de los experimentos que ellos realizaron, sacaron algunas conclusiones. La teoría de esto sería que, cuando la temperatura es constante, la velocidad media de las partículas del gas también se mantiene constante y los choques son elásticos. Como les dije antes, los choques elásticos significa que no pierden energía al momento de chocar. Y esto de que tienen la misma velocidad quiere decir que van a tener la misma energía y al reducir el volumen aumenta la presión. ¿Y por qué pasa esto de que al reducir el volumen va a aumentar la presión? Aquí tenemos este acá y tenemos este aquí. Imaginando que tenemos unas 4 partículas de gas en todo este volumen de aquí, estas de acá tienen mucho espacio para chocar entre unas con otras y chocar con las paredes. Pero si se reduce el volumen, van a tener menos espacio y por lo tanto van a chocar más rápido. Y estos choques son los que aumentan la presión. Y esto matemáticamente se representa diciendo que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Por qué? Porque si aquí aumentamos la presión, para que esto sea igual a esto, este volumen de aquí debe disminuir. Y lo mismo sucede en el caso contrario. Si la presión baja, el volumen puede aumentar. En este caso se puede modificar tanto la presión como el volumen según el experimento que se realice. Ahora vamos con un ejercicio y nos dice, un recipiente contiene 0.5 litros de un gas que se encuentra a 2 atmósferas y necesitamos calcular el volumen si la presión aumenta a 10 atmósferas. Algo que pueden realizar es colocar los datos. Por ejemplo, aquí tenemos volumen. Volumen 1 es igual a 0.5 litros. Y tenemos una presión 1 de 2 atmósferas. Y luego nos pide la presión cuando ha cambiado una variable que sería la presión que ha aumentado a 10 atmósferas. Es importante primero verificar que las unidades sean la misma, en este caso sí lo son. Aquí vemos qué datos tenemos. Tenemos la presión 1, el volumen 1 y la presión 2. Nos pide el volumen y es justo el que no tenemos. Entonces se despeja. Aquí esta presión pasamos al otro lado a dividir. Obtenemos esta expresión y reemplazamos los datos. 2 atmósferas que son de la presión 1, 0.5 litros que es del volumen 1 y 10 atmósferas de la presión 2. Se realizan las respectivas multiplicaciones y nos da 0.1 litros. Eso quiere decir que si se aumenta la presión a 10 atmósferas, el volumen de este gas va a reducirse a 0.1 litros. Y este cálculo también tiene sentido porque si ven acá en un inicio tenemos 2 atmósferas, se aumentó 5 veces la presión y el volumen también disminuyó 5 veces. Acá tenemos un segundo ejercicio en el que nos dice que el recipiente tiene 4.67 litros de un gas a 5 atmósferas y hay que calcular el volumen si la presión cambia a 1400 milímetros de mercurio. Colocamos otra vez la ecuación, conocemos el volumen 1, la presión 1 y la presión 2. Y lo que necesitamos otra vez es el volumen 2. Se despeja,
pasando esto, dividir al otro lado y se obtiene la expresión. Pero antes de reemplazar tenemos que verificar que las unidades sean las correctas. Mientras aquí trabajamos con atmósferas, aquí trabajamos con milímetros de mercurio. Entonces podemos transformar este atmósferas o este milímetros de mercurio. En este caso vamos a transformar los milímetros de mercurio a atmósferas. Para eso colocamos 1400 por una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Eliminamos los 760, realizamos la división y obtenemos 1.84 atmósferas. Ahora que tenemos atmósferas en la presión 2 y en la presión 1 se pueden simplificar, entonces se reemplazan en la ecuación. Volumen 2 es igual a 5 atmósferas por 4.67 litros dividido para 1.85 atmósferas. Simplificamos las atmósferas, nos quedan litros, realizamos con una calculadora y nos da 12.69 litros. Entonces aquí vemos que la presión disminuyó de 5 a 1 y cuando la presión disminuye, el volumen debe subir y por eso fue de 4.67 a 12.69. Ahora vamos a estudiar la ley de Charles y Gay-Lussac. Jacques Alexandre Charles analizó la variación que experimentaba el volumen cuando una masa determinada de gas tenía una presión constante y cambiaba la temperatura. Estos resultados fueron posteriormente verificados por Gay-Lussac, que es conocido actualmente gracias a sus estudios sobre el comportamiento de los gases durante el siglo XIX. Los experimentos que ellos realizaron les llevaron a descubrir que a una presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Como podemos ver en la ecuación de aquí abajo, existe una división para la temperatura. Y sucede que la temperatura absoluta va de 0 Kelvin hasta un número infinito de Kelvin. Y la temperatura en grados centígrados tiene a 0 grados centígrados como punto de referencia el congelamiento del agua, pero sí hay números más abajo y sí existe la posibilidad de que tenga 0. Y no existen las divisiones para 0, entonces para resolver este problema se debe trabajar en temperatura absoluta de Kelvin. Bueno, y la teoría que ellos encontraron dice que si aumenta la velocidad de las partículas, también aumenta la temperatura. Y si hay mayor temperatura, hay mayor choque. Y para que la presión se mantenga constante, lo que se debe hacer es aumentar el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente con unas 3 partículas. Si se aumenta la temperatura, la cantidad de energía que ellas tienen es mayor, entonces aumenta su velocidad y al ir más rápido van a chocar más rápido con otras partículas y con las paredes del recipiente. Esto significa que aumentaría la presión, pero en este caso la presión va a mantenerse constante. Entonces, este cambio en la temperatura lo que va a generar es que para que la presión se mantenga constante, el recipiente debe aumentar de volumen de manera que la presión se mantenga constante y la cantidad de choques sean los mismos a pesar de que tienen mayor velocidad y energía las partículas. De esta forma, el aumento de la temperatura se ve compensado en aumento del volumen cuando la presión se mantiene constante. Y la expresión matemática de su descubrimiento es el volumen 1 dividido para la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido para la temperatura 2. A continuación vamos a ver unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que un recipiente contiene 45 litros de un gas a 293 Kelvin y hay que calcular el volumen si la temperatura cambia a 500 Kelvin. Es importante ver las unidades y en este caso son las mismas unidades, Kelvin y litros. Y tenemos volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2 y nos pide el volumen 2. Se despeja esto, la temperatura pasa al otro lado a multiplicar y se obtiene esta expresión de aquí. El siguiente paso sería reemplazar en la ecuación los valores que nos da el ejercicio. La temperatura 2 es 500 Kelvin, el volumen 1 son los 45 litros y la temperatura 1 es 293 Kelvin. Eliminamos 2 Kelvin, realizamos la multiplicación y división y nos da 76,79 litros. Aquí, ¿qué pasa? Que en el segundo estado la temperatura aumentó
Y para que esto se mantenga constante, el volumen también debe aumentar. Por eso, aquí también se ve un aumento significativo del volumen. Vamos a ver un segundo ejercicio que es prácticamente similar al anterior, solo que la segunda temperatura es 500 grados centígrados. Entonces hay que transformar estos grados centígrados a Kelvin y para eso lo que hacemos es sumarle 273 Kelvin. Verificamos la temperatura, realizamos la suma y nos da 773 Kelvin. Y este valor es el que reemplazamos en esta expresión que se despeja. Y tenemos 773 Kelvin por 45 litros dividido para 293 Kelvin. Se simplifican los Kelvin y nos da 118.72 litros. Entonces con esto queda evidencia de que grados centígrados no es lo mismo que Kelvin y primero hay que transformar para obtener el valor correcto. No pueden simplemente simplificar en esta parte los centígrados con los Kelvin. No se puede hacer eso y el resultado va a ser incorrecto. Una vez que se estudiaron las dos leyes anteriores, estas se pueden unificar en una sola ley general de los gases. Y bueno, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, en el primer caso que se mantenía la temperatura constante, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, si esta temperatura se pasa al lado de acá, y se tiene, por ejemplo, 1 y 1, se eliminan. O si se tiene 100 y 100, se simplifican de manera que podrían simplemente no estar y queda la primera expresión de volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Y en el segundo caso, en el cual la presión se mantenía constante, si esta presión la pasamos al punto de acá, como son iguales, se eliminan y nos queda la expresión de volumen 1 dividido para temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido para temperatura 2. En este punto es importante repetir que la temperatura debe encontrarse en grados absolutos, es decir, Kelvin, para evitar dividir para cero y que no haya un resultado. Con la ley general de los gases no vamos a realizar ejercicios, pero es importante que conozcan que si tienen los datos adecuados, como conocer si el volumen, presión o temperatura son constantes o tener todos los datos adecuados, pueden calcular cualquiera y despejarlo de la forma que sea necesario para obtener un resultado. A continuación les muestro las referencias que son el libro de química de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato del Ministerio de Educación de Ecuador. Eso es todo por este video y gracias por acompañarme en esta serie con el objetivo de reforzar sus conocimientos en química. En la parte de abajo les voy a dejar más links sobre este tema. ¡Nos vemos!